Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol de Red Rock parecía clavado a plomo sobre el techo de la pequeña iglesia de tablones. Las persianas, torcidas por los años, no alcanzaban a detener la claridad que se colaba en franjas oblicuas, llenando de polvo dorado el aire quieto. Afuera, junto a una fosa abierta, un ataúd de pino descansaba sobre 2 burros de madera. No había flores, solo un manojo de rastrojo atado con un cordel. El predicador Cole, un hombre largo y desgarbado, alisó su Biblia con la palma y carraspeó. «Hermanos, hoy despedimos a Mary Lou Jensen», dijo, y la voz le salió más áspera de lo que planeaba. «El Señor la ha llamado antes de tiempo». Los presentes, una docena escasa, inclinaron la cabeza. La señora Bell, que llevaba la pensión del pueblo, se sonó la nariz con un pañuelo limpio. Big Hank, dueño del salón, había dejado el delantal de cuero y se descubrió respetuoso. El herrero Rojas, camisas arremangadas, el rostro tiznado, sostenía el sombrero contra el pecho. Los demás miraban el suelo, incómodos con el calor y con el tema del que nadie quería hablar. Los 2 recién nacidos, envueltos en mantas grises, dormían en un canasto a la sombra del pórtico, vigilados por doña Estela, la partera. El viento levantó una brizna de arena que se pegó al barniz crudo del ataúd. El alguacil, Doyle, barriga contenida y bigote disciplinado, ajustó su cinturón como si se le encogiera. No le gustaban esas ceremonias, y menos cuando terminaban en preguntas que no tenían respuesta. «Mary Lou llegó hace un año», continuó el predicador. «Traía poco equipaje y muchas ganas de trabajar. No preguntamos por su pasado, y ella no dio razones. Halló descanso en esta comunidad y trabajo honrado. Murió dando vida. Demos gracias por esos hijos». Doña Estela, desde el pórtico, asintió sin decir palabra. Había pasado 2 noches enteras al lado de Mary Lou, sin conseguir arrancarla de la fiebre que subió como una marea oscura. Ahora sostenía uno de los biberones improvisados, una botella de vidrio con una tetina de trapo, y comprobaba con la yema del dedo que la leche no quemara. El predicador cerró la Biblia. «Si alguien quiere decir algo», la señora Bell dio un paso. Era buena muchacha. Barría los pasillos sin que uno se lo pidiera y nunca comía más de lo justo. Guardaba las propinas en una latita azul. Decía que un día compraría una habitación para ella sola, sin compartir. Su voz se quebró. No se merecía esto. Hank, con torpeza, agregó. Sabía tocar el piano. No mucho, pero mejor que la moza que tenemos ahora. Tenía manos pequeñas. Se interrumpió incómodo. En fin, que Dios la guarde. Nadie habló del padre. Las pocas cartas que Mary Lou había recibido, papeles arrugados con remite de territorios lejanos, nunca se contestaron. Permanecían en una cajita en la pensión. A veces la vieron mirar hacia la línea de colinas, como si esperara a alguien. Ese alguien no apareció. El entierro fue breve. 2 peones de Hank bajaron el ataúd con cuerdas y el primer palazo de tierra sonó hueco, un golpe seco contra la madera. Luego el silencio roto apenas por el chasquido de las cigarras. El alguacil Doyle se adelantó, consciente de que le tocaba. «Vecinos», dijo, limpiándose el sudor de la frente. «Queda un asunto pendiente. La misión está a 2 jornadas, y no siempre reciben a recién nacidos. Aquí no tenemos médico, solo a doña Estela». Miró al canasto. «¿Quién se hace cargo por ahora?». Las miradas se cruzaron como cuchillos que no querían tocarse. La señora Bell apretó el pañuelo. «La pensión está llena», se excusó. «Y no tengo manos para 2 criaturas». Hank movió la cabeza con honestidad brutal. «El salón no es sitio para bebés». Rojas, el herrero, miró sus manos grandes y agrietadas. «Yo puedo forjar herraduras, no calentar biberones». Y mi mujer se encogió de hombros. «Tiene la espalda mala». Doyle no insistió con ninguno. Sabía hacer cuentas. 2 bocas más significaban leche, mantas, noches sin dormir y alguien que renunciara a su jornal. El predicador intentó apelar a lo mejor de cada uno, pero el calor y la pobreza ganaron por goleada. Los murmullos crecieron. Que la misión, que el tren de orfanatos, que quizá pase una caravana. Nadie dijo yo. En la esquina más alejada del pequeño cementerio, apoyado en el poste del corral, un hombre de sombrero polvoriento observaba sin moverse. Llevaba la barba de 3 días, camisa de lona y una manera de estar que no estorbaba a nadie, pero que tampoco pedía permiso. Era Samuel McGraw, dueño de un rancho pobre al pie de las colinas. Lo conocían por su puntualidad en pagar cuentas, su terquedad con las cercas y su silencio.
Desde la muerte de su mujer, eso decían, había preferido hablar con las bestias y con el cielo. Un llanto agudo partió el aire. Uno de los gemelos se había despertado. El otro le siguió, como si compartieran cuerda vocal. Doña Estela intentó sosegar al primero con la botella, pero el niño empujó con los puñitos, furioso por existir. El llanto hizo que algunos dieran un paso atrás, instintivos. A nadie le gustan los sonidos que reclaman algo que uno no quiere. Darbound Doyle lo intentó por segunda vez. No pido adopción, aclaró. Solo un techo hasta que encontremos arreglo. Un techo se convierte en invierno, repuso la señora Bell con simpleza. Y el invierno se hace largo. El predicador examinó caras y supo que estaba perdido. El pueblo era generoso con lo que sobraba. Esto no sobraba. Volvió la vista hacia el corral, hacia McGraw, que parecía tallado en el poste. Samuel, lo llamó más por desesperación que por esperanza. ¿Tú? McGraw no respondió. Se quitó el sombrero, se pasó los dedos por el pelo, devolvió el sombrero a su sitio y siguió mirando. Una nube estrecha cruzó el sol y el pequeño alivio de sombra pareció ordenar el mundo por un momento. El viento trajo olor a caballo y a hierro caliente del taller de Rojas. Los niños seguían llorando. Doña Estela, sin pedir permiso, se acercó a McGraw con uno de los bultos. «Tómelo un segundo», dijo, como si con eso hiciera una prueba de herramientas, no de almas. Samuel extendió los brazos por puro reflejo. Los extendió como se recoge una caja que alguien lanza sin aviso. El peso era liviano y terco. El bebé abrió la boca, listo para protestar, pero al notar el vaivén involuntario de los brazos grandes, aflojó el gesto y se quedó con la boca entreabierta, respirando rápido. Tenía el cabello negro y un remolino perfecto en la coronilla. El otro, desde el canasto, se serenó también, como si bastara con saber que su mitad estaba a salvo en algún lugar. «Mírelos», dijo doña Estela sin adornos. «No tienen a nadie». McGraw miró al niño con atención de hombre que evalúa un ternero flaco. Costillas, manos, el color de la piel. Un lunar pequeño en la oreja izquierda. Un temblor de barbilla que parecía de rabia y no de miedo. Notó la pélenis, calidez a través de la manta, el latido mínimo en la palma, y detrás del llanto una insistencia. Aquí, ahora. No pensó en grandes palabras. Pensó en cosas concretas. La cabra Daisy daba buena leche por las mañanas. El cobertizo tenía una mesa limpia. Aún quedaban 2 mantas de lana en el arcón. Recordó, sin buscarlo, la risa de su mujer en la cocina, hacía muchos años, y la manera en que había sostenido una vez a un becerro que no quería aceptar el biberón. La memoria no le dolió, solo se presentó testaruda. «Alguacil», dijo, de pronto. «¿Cuánto tarda el camino a la misión con 2 recién nacidos? 2 días y el tiempo aguanta». «Si no más», contestó Doyle, sorprendido de oírlo hablar. «No llegan», concluyó Samuel mirando el horizonte sin dramatismo. «Y no hay tren hasta el jueves». Nadie comentó. Lo que dijo era verdad. Y la verdad no necesita votos. La señora Bell hizo un intento final. «Podemos juntar una colecta. Un poco cada uno». «El dinero no me falta», la cortó McGraw con educación tosca. «Lo que falta es quien los alce a medianoche cuando se ahoguen de llanto». Miró a sus botas como si allí estuviera la respuesta. «Eso tampoco abunda». El predicador abrió la boca, la cerró, y después dijo algo que sonó a bendición y a alivio a la vez. «El que recoge a un pequeño recoge al Señor». Hank se rascó la nuca. «Puedo prestar un capacho para la silla de montar», ofreció. «Y unas botellas chicas». Rojas levantó la mano. «Tengo cuero suave. En 10 minutos hago una bolsa doble para que no se muevan en la montura». Doña Estela ya estaba liando mantitas, mirando a Samuel como se mira a alguien que, sin saberlo, entra en una habitación donde lo esperan responsabilidades y noches sin fin. «Le enseño a preparar la leche», dijo. «No es brujería. Agua, hervir, enfriar, paciencia». Doyle, que vivía de imponer orden donde no lo había, necesitó ponerle nombre a ese acto. «¿Entonces te haces cargo, McGraw?», preguntó como si firmaran un papel invisible. El ranchero miró al primer gemelo que ahora chupaba su propio puño con una determinación ridícula, y luego al segundo que había vuelto a dormirse con la boca abierta. Respiró hondo. «Vendrán conmigo». El silencio que siguió no fue el mismo de antes. Ya no pesaba. Se abrió para dejar pasar el siguiente movimiento. Hank y Rojas se apresuraron hacia el taller. El predicador dijo una oración corta, casi práctica. Doyle anotó algo en su libreta, por sentir que hacía su trabajo. La señora Bell corrió a la pensión y volvió con 2 camisitas diminutas que habían sobrado de otro tiempo.
Doña Estela, en la sombra, demostró con calma cómo inclinar la botella, cómo sostener la nuca, cómo palpar el calor de la leche en el dorso de la muñeca. Si no duermen, camine. No piense. Camine y respire con ellos, indicó. Y no los tape de más. Los hombres creen que el frío mata y aquí mata el calor. En menos de media hora, Rojas regresó con una bolsa doble de cuero suave, cosida con prisa pero firme, que se podía atar a la silla como alforjas. Por dentro, 2 nidos con forro de manta. Hank aportó 2 botellas pequeñas con tapones de corcho. Doña Estela improvisó tetinas con telas hervidas y puntadas menudas. Los demás miraban, cada uno arrimando una cosa, una barrita de jabón, un pedazo de tela limpia, un trocito de cuerda. Cuando al fin Samuel montó, el sol empezaba a declinar apenas. Ajustó la correa de la bolsa a la silla, comprobó que cada bebé quedara encajado sin apreturas y que la respiración fuera libre. El caballo, viejo y confiable, giró una oreja hacia los ruidos nuevos, pero no se inquietó. McGraw tomó las riendas y miró a Doyle. «Pasaré mañana por la oficina», dijo, «por si hace falta firmar algo». «Pasa cuando puedas», respondió el alguacil y se quitó el sombrero, gesto raro en él. El predicador levantó la mano y su bendición fue breve y sin adornos, como correspondía a aquel sitio. «Que Dios te dé manos firmes y noches suficientes». Antes de partir, Samuel miró la tumba de Mary Lou. El montículo de tierra fresca parecía el lomo de un animal cansado. No le prometió nada a la difunta, no era hombre de promesas dichas, pero inclinó la cabeza un momento como quien acepta una tarea frente al patrón de la faena. «Gracias», murmuró doña Estela, a nadie en particular. McGraw tocó con las botas los flancos del caballo. El animal avanzó despacio, sin trote, cuidando el balanceo de la carga nueva. La gente se apartó para abrirle paso y el polvo del camino se pegó al cuero, a la manta, a la piel de los niños. En el borde del pueblo, la brisa trajo olor a salvia y a leña quemada de alguna cocina. El rancho quedaba al pie de las colinas, a 1 hora de marcha tranquila. Había cercas por reparar, un bebedero que goteaba y un techo que pedía tejas nuevas. También, a partir de ese instante, había 2 respiraciones pequeñas que marcarían el ritmo de la casa. El sol se inclinó hacia el oeste y alargó las sombras. En el campo abierto, el mundo sonaba distinto. Grillos, cascos, un coyote lejano. Los gemelos, apretados en su cuero nuevo, dormían con la boca entreabierta. Samuel ajustó la mano en las riendas y por primera vez en mucho tiempo no le pesó el silencio. Detrás quedaba un hoyo cubierto de tierra. Delante, un camino sin promesas, pero camino al fin. Red Rock volvió a su rutina. El salón encendió sus lámparas. El martillo de Rojas golpeó una última vez. La pensión sirvió un guiso flaco. En el cementerio, la tierra se asentó alrededor del ataúd de pino. Y en la línea entre el día y la noche, un ranchero solitario llevaba consigo 2 vidas que nadie se había atrevido a reclamar. Con eso, el oeste, tan áspero como siempre, se hizo un poco menos vacío. El rancho de los McGraw no era más que un rectángulo de madera gris, un establo con el tejado hundido en un ángulo, un corral cansado y un bebedero que goteaba como reloj roto. Al pie de las colinas, el viento bajaba con olor a salvia y a polvo caliente. Cuando Samuel llegó aquella tarde, el sol ya se inclinaba y pintaba de cobre las tablas astilladas. Ató al caballo a la argolla de la viga principal y antes de desmontar, tanteó con la mano la bolsa doble de cuero que Rojas le había cosido. Dentro los 2 bultos respiraban, uno con un silbido mínimo, el otro con pausas largas. El caballo giró la oreja, curioso del nuevo sonido. Samuel le dio un par de palmadas al cuello. «Despacio, viejo, no eres el único que tiene que acostumbrarse». Bajó. Primero la bolsa, con cuidado de no despertar al que estaba dormido, y entró. El aire del interior guardaba la frescura del adobe. Empujó con el pie una silla para despejar la mesa grande, la limpió con el paño menos sucio y sin ceremonias. Acomodó allí a las criaturas cada una en su nido de manta. Abrió las contraventanas para que la brisa corriera y echó una mirada a su reino. La estufa de hierro con restos de café adheridos como alquitrán, un montón de soga enredada, clavos en una lata, 3 platos desportillados. Un hogar sin voces. Hasta entonces le había bastado. La primera noche fue larga y torpe. Doña Estela le había explicado con paciencia de herrero cómo templar la leche. Hervir, enfriar, no quemarles la lengua. Daisy, su cabra, ofreció lo mejor de sí. Pero el biberón improvisado era testarudo y el niño que mamaba primero parecía dispuesto a pelear con el mundo por cada sorbo. El otro iba y venía del sueño como una balsa. Samuel aprendió a sostener 2 cosas a la vez, la botella y la nuca de un bebé,
el cucharón de la olla y el chupón de tela, el equilibrio entre el llanto y su propia respiración. Caminó como le había indicado la partera, sin pensar, la casa en círculos, marcando un ritmo. 8 pasos hasta la estufa, vuelta en la esquina de la mesa, rozar con la cadera el respaldo de la silla, 8 pasos de regreso. Cuando uno lloraba, el otro lo seguía, como si compartieran una cuerda invisible. Entre toma y toma se acordaba del corral, de las cercas abiertas, de que al amanecer debía revisar el bebedero. Cada pensamiento lo dejaba a medias por un balido agudo o un hipo, que le llenaba el pecho de miedo. No supo al principio cómo atarlos a la vida. Probó con su voz que no estaba acostumbrada a las canciones. Lo más parecido que tenía era un silbido que usaba para llamar a las mulas. Lo ablandó y lo bajó hasta convertirlo en arrullo torpe. Probó con historias que no eran historias. Una vez hubo un potro que no quería cruzar el arroyo, contadas con frases cortas y la vista clavada en el cielo raso. Y probó con su silencio, que a veces bastaba. Apoyar la mejilla en la coronilla tibia y quedarse quieto hasta que el latido de uno encajara con el del otro. Al amanecer, con los ojos vidriosos, salió a ordeñar. El cielo se abría en una claridad, pálida. Daisy lo recibió con un balido que sonó a reproche. Samuel apoyó la frente en el costado caliente de la cabra y el sonido de la leche golpeando el cubo le pareció el único orden verdadero del mundo. Volvió a la casa con la lata. Espumosa preparó la leche y, con la mano entumecida, comprobó en el dorso que no quemara. La tetina de tela soltó primero aire, luego la primera gota, y allí el pequeño guerrero aflojó por fin el ceño. A media mañana, cuando el calor empezó a pegarse, improvisó cunas con 2 cajas de manzanas que guardaba en el granero. Las peiné, lijó con la navaja para que no soltaran astillas, forró el fondo con saco de harina limpio y encajó las mantas de doña Estela. Por encima, ató una cuerda transversal de la que colgó un cascabel viejo y una hebilla de latón. Los niños no sabían mirarlas todavía, pero el tintineo blando le arregló a él la idea del tiempo. El rancho, sin embargo, no dejaba de ser rancho. Las cercas no se arreglaban solas. Samuel se vio obligado a hacer cuentas con la vida nueva. Atar la bolsa doble a su pecho con una faja para tener las manos libres, cargar a uno y dejar al otro en la caja, mover el caballo del potrero a la sombra sin desatender el próximo llanto. Cuando necesitaba 2 brazos y solo tenía uno, se ponía el sombrero al revés en el suelo, agujereado como estaba, y allí acomodaba por un rato al que dormía mejor, como si el ala ancha fuera una cuna de pobre. La segunda noche llegó con viento del este, ese que mete arena en los ojos y reta a las bisagras. Una ráfaga le golpeó la puerta y la dejó lista para rendirse. Samuel la calzó con una cuña de madera, mientras los niños, como si fueran barómetros, anunciaban el cambio de tiempo con aullidos cada vez más agudos. Cuando por fin el viento quiso más, levantó un toldo suelto del establo y lo arrastró. El tablón dio contra la pared con un trueno de mala idea. Samuel, con uno en el regazo y el otro dentro de la camisa, una adaptación desesperada, salió a pelear con las sogas. Se raspó la mano contra un clavo, se ganó una astilla en el pulgar y aún así no soltó la improvisada faja que le sujetaba al bebé al pecho. Caminar y respirar, recordó. Caminar y respirar. Volvió adentro con la camisa empapada de sudor y polvo en la lengua. Esa noche no hubo café. Hubo 2 biberones, 3 pañales lavados en agua fría y la certeza de que el amanecer no es una promesa sino una aritmética. A los 3 días los niños ya tenían horas. No eran exactas, pero existían. Se mantenían despiertos al caer la tarde y dormían a ratos a media mañana. Samuel empezó a identificar sus quejas. El del remolino en la coronilla, más ligero de peso, daba un gritito que terminaba en tos cuando la leche venía demasiado rápido. El otro, más terco, apretaba los labios y ponía la cara roja así. El mundo tardaba en atenderlo. Les hablaba sin darse cuenta. «Despacito, Tomasito», dijo una vez, y el nombre quedó rodando en la mesa como una moneda. No supo de dónde salió Tomás. Quizá de un herrero irlandés que había conocido de joven, quizá del evangelista de la Biblia vieja del predicador. Lo cierto es que calzó. Cuando días después entró un rayo de luz blanco por la rendija de la contraventana y se posó en la frente del más tranquilo, el nombre vino solo. «Clara», dijo en voz baja. Por la claridad los miró de nuevo para probar si los nombres se pegaban. Y se pegaron. Tomás y Clara. 2 sílabas y 2 sílabas. 2 pesos nuevos sobre la mesa de su vida. El 4.º día cruzó al pueblo. Dejó el rancho a merced de los pájaros y se colgó la bolsa doble a la silla.
como alforjas. En Red Rock, el polvo de la calle principal se levantaba con cada paso. Hank estaba en la puerta de su salón, con el delantal limpio por primera vez en la semana. ¿Cómo van esos chiquillos? ¿Sam? Preguntó con una sonrisa que intentaba no parecer curiosa. Van, respondió él, que era su modo de decir vivos. En la tienda de la señora Bell compró tela blanca, jabón duro, 4 alfileres, 2 botellas de vidrio de cuello, más estrecho y una barra de pan de ayer. La dueña, que siempre había tenido facilidad para poner nombres a todo, ahora se los repetía con cariño de tía. Tomás y Clara, decía probándolos en la lengua. Tomás y Clara. La maestra, la señorita Abigail, lo sorprendió en el umbral con un paquete. Camisitas con botones al frente, explicó. Son más fáciles de poner. Y un par de canciones escritas. Si no sabe la melodía, invente una. Samuel, que no había pedido nada, asintió, incómodo por la deuda invisible. Al salir notó como 2 o 3 hombres apartaban la vista y otros se la sostenían apenas un segundo de más. En los pueblos la gente toma nota de lo que importa y de lo que no debería importar. Él sabía en qué columna había caído. De regreso ya en el camino de tierra, un cascabel cortó el aire. El caballo se detuvo con una sacudida. El sonido venía de un lado del camino entre la hierba gris. Samuel bajó sin pensar, agarró una rama y tanteó. La víbora, anillada de polvo, levantó la cabeza en un gesto tan viejo como estas tierras. Él no la odiaba, solo no la quería cerca. Con un golpe seco la apartó. La víbora se deslizó ofendida hacia otra sombra. Cuando volvió a montar, los bebés seguían dormidos, ajenos a la vieja guerra entre vivos. Un alivio pequeño, pero alivio. La rutina encontró su cauce. Por las mañanas, el balde de leche y la colada de pañales en la palangana de zinc, colgados luego en una cuerda bajo el alero. El olor a jabón y a sol reemplazó de a poco al de grasa de buey que siempre había habitado la cocina. Reparó la gotera del bebedero con un trozo de cuero y brea. Clavó 2 tablas en el tejado del establo. Enderezó una estaca de la cerca que había cedido al viento. Todo de a 2, martillo en una mano, biberón en la otra, clavo entre los dientes, bebé en el pecho. Paciencia para las tablas, paciencia para el llanto. A la semana doña Estela apareció en el umbral sin anunciarse, con un canasto que olía a pan y a remedios. Se me ocurrió que estos niños no van a criarse con aire, dijo, y entró como si la casa siempre hubiera sido suya. Abra las ventanas 1 hora a la mañana. El sol hace bien, el sol de mediodía no. Si hay gases, agua tibia en la barriga. Si hay fiebre, trapo fresco en la frente y me manda a buscar. Samuel agradeció con un gesto. Ella revisó a los pequeños. Con manos que sabían medir sin aparatos, asentía con la boca apretada. Daba indicaciones sencillas. Antes de irse dejó sobre la mesa una nota escrita con letra apretada. Si el llanto sube, no suba usted. Bájelo con su respiración. Él guardó el papel como se guarda una receta para el invierno. La segunda semana llegó Rojas a caballo con un paquete largo. Madera de álamo, anunció. Cunas de verdad. Las cajas de manzana sirven, pero el álamo canta menos cuando cruje la casa. Pasaron la tarde clavando y lijando, sin hablar demasiado. El herrero, que había decidido que no servía para calentar biberones, demostró que sí. Servía para medir con el ojo y para redondear bordes con amor secreto. Cuando terminaron, 2 cunas gemelas quedaban una al lado de la otra, con barrotes lisos, sin rebabás y una ranura justa para aventar el colchón con la mano. Samuel apoyó a Clara en la primera, a Tomás en la segunda, y el rancho pareció más grande, como si el espacio se hubiera estirado para acomodar lo nuevo. Esa noche, el cielo se despejó de viento y quedó lleno de estrellas redondas. El silencio del rancho, ese que antes se le clavaba detrás de los ojos, ya no era del todo silencio. Había respiraciones, el chasquido esporádico de una lengua en sueño, el leve roce de una manta contra la madera. Cuando el miedo lo amagaba, ese miedo tonto y enorme de que una cosa tan pequeña pudiera dejar de respirar, Samuel acercaba el oído a la cuna, contaba hasta 3 con el ritmo de los niños y solo entonces volvía a enderezarse. Con el paso de los días, el cuerpo le aprendió la coreografía. Sabía ya cuándo la leche pedía menos prisa, cuándo el sol movía su línea y había que correr la cuna 10 centímetros para que la luz no les diera en los ojos. Sabía qué paño secaba mejor y qué gesto calmaba a quién. Y el rancho, que había sido una lista interminable de tareas por hacer, se convirtió en una lista doble. Corral, bebedero, cercas, biberones, pañales, cunas. La fatiga no desapareció.
se volvió otra cosa menos amarga. Los rumores en el pueblo llegaron, a su modo como agua subterránea, que McGraw había enloquecido, que los niños no durarían el verano, que quizá la misión enviara a alguien a buscarlos. También llegaron cosas más útiles. Una vecina dejó en la puerta, sin tocar, un paquete con mantas. Un muchacho de la escuela se acercó con un caballito de madera tallado torcido. Hank mandó un saco de harina por si acaso. Samuel no devolvió nada, pero aquello le raspó menos de lo esperado su orgullo de hombre que se alcanza a sí mismo. Una tarde, mientras cepillaba al caballo, oyó un balido extraño. Daisy estaba inquieta, mirando hacia el lindero donde crecía hierba alta. Samuel dejó el cepillo, tomó el rifle por costumbre más que por temor y se acercó despacio. En el borde del potrero, un coyote flaco olisqueaba el aire, fascinado por ese nuevo olor de leche y piel que el viento llevaba. El animal, al verlo, congeló el paso. Hubo un segundo de inmovilidad que tenía detrás siglos de tratos viejos entre hombres y bestias. Samuel alzó el arma sin apuntar. Bastó el clic del seguro para que el coyote entendiera. Se desvaneció, sin drama tras un matorral. De vuelta en la casa encontró a Tomás con los puños cerrados, el gesto de alguien que pelea contra una idea. Lo alzó, puso la palma en la espalda hasta sentir el eructo que no llegaba. Le dio palmaditas cortas. Cuando por fin el aire salió, una risa que no era suya se le subió desde el estómago. Se dio cuenta con desconcierto de que estaba sonriendo. Lo ocultó como pudo, bajando la vista, pero la sonrisa indisciplinada le quedó colgando un rato. A finales de la segunda semana, llegó el primer amanecer en que ninguno de los dos se despertó con el primer gallo. El silencio lo levantó de la cama con más prisa que cualquier grito. Se acercó a las cunas. Respiraban. Dormían con la boca entreabierta, una mano afuera de la manta, la otra apretando nada. Samuel apoyó la palma sobre el barrote. Se quedó allí un minuto largo y luego, sin ruido, puso café en la hornilla. Cuando el primer hervor levantó una costra de olor, se sorprendió tarareando la melodía que alguien, la maestra, había dejado escrita. No se la sabía, por eso la estaba inventando. El rancho seguía siendo demasiado silencioso para dos niños. Pero en ese silencio ya entraban cosas. El tintineo de una hebilla, el balido de Daisy cuando era hora, el rumor del viento colándose por la rendija como un invitado discreto. Y algo más, difícil de nombrar, una especie de suavidad que no venía de las mantas ni del jabón. Samuel la reconoció con el cuerpo antes que con la cabeza. Cuando Tomás con su remolino se dormía encima de su pecho, el peso era exacto. Cuando Clara se acomodaba en el hueco de su antebrazo, el mundo encontraba una postura que no había tenido en años. Esa noche, ya con la casa en penumbra, puso las cunas juntas, casi tocándose. Se sentó en la silla, los pies sobre el travesaño, y dejó que el cansancio lo atravesara sin pelear. Miró las manos, los nudillos con tierra, la astilla del pulgar que por fin había logrado sacar, un rasguño nuevo en la muñeca. Manos de trabajo, manos que ahora sostenían otras cosas. «Buenas noches, Tomás», dijo, casi en un soplido. «Buenas noches, Clara». Afuera, un coyote probó una nota breve, como para no olvidarse de sí mismo. Más allá, en la línea negra, de las colinas, el cielo hacía brillar una estrella tardía. Samuel se recostó, no del todo como hacen los hombres que duermen con ropa por si algo. Antes de que el sueño lo alcanzara, pensó sin decirlo, que tal vez aquel rancho no estaba tan vacío, que tal vez, en lugar de silencio, lo que había era espacio, y el espacio con dos cunas nuevas parecía por fin del tamaño exacto. El verano en Red Rock traía días largos como caminos que no se acaban, y noches en que el viento parecía arrastrar consigo secretos. En el rancho McGraw, Tomás y Clara ya habían cumplido 3 meses. Samuel los cargaba con destreza de hombre, que había aprendido a clavar clavos y a calmar llantos en la misma jornada. El rancho, que antes sonaba vacío, ahora respiraba, un balbuceo desde la cuna, un chillido de hambre, el golpeteo de un cascabel improvisado con una lata y piedritas dentro. El pueblo había terminado por aceptarlos, aunque a regañadientes. McGraw no habla, pero cuida, decían en el salón. Las vecinas, cuando lo veían entrar con los niños en la bolsa doble de cuero, se enternecía a su pesar. Algunos hombres, más duros de corazón, lo saludaban con respeto callado. Sabían que criar 2 bocas en tierras de sequía requería más agallas que disparar un revólver. Pero no todos los ojos que se posaban en McGraw y los pequeños eran benévolos. Más allá de las colinas, en la inmensidad seca donde el polvo se confundía con el horizonte, andaba la banda de Rufus Kane, y esa cuadrilla de hombres sin patria se alimentaba del miedo ajeno.
La llegada de rumores, la primera señal llegó con Steve, un arriero exhausto que buscó descanso en la pensión de la señora Bell. Entre trago y trago de agua contó que había visto a 5 jinetes merodeando el viejo paso de Santa Elena. Llevaban sombreros bajos, rifles a la vista y risas que no encajaban con el silencio de esas tierras. ¿Quiénes son?, preguntó Doyle, el alguacil. El arriero se encogió de hombros. Uno de ellos, alto con cicatriz en la mejilla, juraría que era Kane. El mismo que dejó seco el pueblo de Dry Creek. El nombre corrió como chispa en pólvora. Kane. Todos sabían que no robaba por necesidad, sino por costumbre. Había saqueado diligencias, incendiado ranchos y dejado cuerpos en las acequias. El predicador, con voz baja, comentó en el salón: «Si Kane anda cerca, ningún hogar está a salvo». Samuel oyó los rumores cuando fue a buscar clavos a la tienda. No preguntó nada, solo apretó la mandíbula. Tenía suficiente con mantener con vida a 2 criaturas, pero sabía que en el oeste la desgracia nunca pide permiso para entrar. El acecho las semanas siguientes, los vecinos notaron huellas extrañas cerca de los corrales, herraduras que no coincidían con caballos del pueblo, restos de hogueras apagadas en los cañones. Doyle reforzó la guardia, pero Red Rock era pequeño y la mayoría prefería encerrar puertas antes que enfrentarse a forajidos. Una tarde, mientras Samuel ordeñaba a Daisy, el perro del rancho, un mestizo flaco de orejas largas, se puso a ladrar hacia la línea de mezquites. Samuel alzó la vista y alcanzó a distinguir apenas un destello metálico en lo alto de la loma. Era como si alguien hubiera girado un espejo al sol. No esperó a confirmarlo. Guardó a los niños en la casa, revisó el cerrojo de la escopeta y esa noche durmió con un ojo abierto. Los gemelos, ajenos, lloraban con hambre o reían con la boca desdentada, como si no existiera en el mundo nada más amenazante que un biberón vacío. El asedio la noche del ataque, el cielo estaba limpio, salpicado de estrellas inmóviles. El aire olía a polvo caliente que no se había enfriado con el ocaso. Samuel acababa de acostar a los niños en sus cunas, cuando el perro lanzó un gruñido profundo. Primero oyó cascos, luego el eco de risas, y finalmente una voz que se impuso al silencio. «McGraw», tronó Rufus Kane desde la oscuridad. «Sabemos que tienes dinero de la venta de tus reses. Entréganoslo y quizás dejemos tu rancho en pie». Samuel, apoyado en la puerta, alzó el rifle. Su rancho apenas tenía unas cabezas de ganado, y lo poco que había vendido lo había gastado en mantas, harina y clavos. No había botín, solo trabajo duro. Pero Kane no buscaba verdades, buscaba someter. «No hay nada aquí para ustedes», gritó Samuel con voz firme. Un disparo se clavó en la viga sobre su cabeza, levantando astillas. Los caballos relincharon. Los niños despertaron con un llanto desgarrador. Samuel sintió el corazón dividirse. Un latido para el miedo, otro para la rabia, otro para la urgencia de proteger a sus hijos adoptivos. La resistencia se atrincheró en el porche. Cada vez que una silueta se movía en la penumbra, disparaba. No con el afán de matar, sino de advertir. Las balas chocaban contra la madera del corral, contra el bebedero, contra la arena que se levantaba en polvo seco. «McGraw», vociferó Kane, «no puedes sostenerlos toda la noche. Te prenderemos fuego la casa si hace falta». Samuel recordó los llantos que había calmado caminando en círculos, las noches de fiebre resueltas con paños fríos. Recordó la primera vez que llamó por su nombre a Tomás y Clara, y se dio cuenta de que la casa podía arder, el ganado podía morir, pero no permitiría que nadie se llevara a los pequeños. Entró un instante para verlos. Estaban rojos de tanto llorar, moviendo las manos como si quisieran agarrar el aire. Se agachó, les susurró: «Aquí estoy, no voy a dejarlos». El ruido afuera creció. Los forajidos rodeaban el rancho, disparando al aire para atemorizar. Samuel respiró hondo y salió de nuevo. Desde la oscuridad, un disparo le rozó el hombro, arrancándole la manga de la camisa. El dolor fue un fuego breve, pero se mantuvo en pie. Disparó al suelo frente a uno de los caballos enemigos. El animal se encabritó y tiró a su jinete. La confusión le dio ventaja. Samuel corrió hacia la cerca, disparó otra vez y gritó con toda la voz que le quedaba: «El primero que cruce lo entierro yo mismo». Quizá fue la firmeza de su voz, quizá el eco en la llanura, quizá la sorpresa de ver a un ranchero solitario resistir con tanta fiereza. El caso es que, pasadas unas horas, los hombres de Kane comenzaron a murmurar entre ellos. El jefe maldijo, pero sabía que seguir allí solo llamaría la atención del alguacil y de los vecinos. Con un último disparo al aire, la banda se retiró,
dejando tras de sí cascos y polvo. El amanecer después, cuando llegó el silencio, Samuel permaneció quieto en el porche, el rifle aún caliente en las manos. El perro, jadeando, se echó a su lado. En el interior, los gemelos seguían llorando hasta que él entró y los cargó contra su pecho. Poco a poco, los sollozos se transformaron en hipo, y el hipo en respiro. El amanecer llegó con un cielo limpio y una claridad casi insultante. Doyle apareció al galope con 2 hombres del pueblo. Encontraron a Samuel cansado, con la camisa rota y la mirada de quien había estado toda la noche en pie, pero entero. «¿Kane?», preguntó el alguacil. «Se fueron», respondió McGraw seco. Los vecinos inspeccionaron las cercas rotas, las huellas de caballos y las astillas en el porche. Al volver la vista hacia Samuel, lo vieron con los niños en brazos, uno a cada lado, como si fueran extensiones de su cuerpo. En ese momento el pueblo comenzó a verlo distinto. Ya no era el hombre huraño que vivía solo en las colinas. Era un padre, un guardián, alguien dispuesto a defender con sangre lo que el destino le había puesto en las manos. El ataque de Kane quedó atrás como una herida que cicatriza, pero la cicatriz, aunque no duela, siempre se siente con el tacto. En Red Rock, las historias corren más rápido que los caballos. Al día siguiente, todos sabían que Samuel McGraw había resistido una noche entera contra la banda de forajidos con nada más que un rifle, valor y la necesidad de proteger a 2 criaturas que ni siquiera llevaban su sangre. Algunos vecinos que antes lo miraban con desconfianza empezaron a saludarlo con respeto genuino. Otros, conmovidos, se acercaban al rancho con excusas. «Pasaba por aquí y pensé que quizá necesite esto». Así fue como a la mesa de Samuel llegaron panes, mantas, ropa de bebé, jabones y hasta una mecedora vieja que la señora Bell juraba que no cabía más en su pensión. Samuel aceptaba sin palabras. «Largas». Sabía que aquellas ofrendas no eran caridad, sino reconocimiento. El pueblo entendía que los gemelos pertenecían ahora a la vida de todos, aunque la responsabilidad, pesada como un yunque, cayera principalmente sobre sus hombros. La rutina. Después de la tormenta con el verano entrando en su ocaso, el rancho adoptó un nuevo ritmo. El amanecer llegaba con el balido de Daisy, los biberones preparados en silencio, el lavado de pañales extendidos bajo el sol y el tintineo de las cucharas contra las botellas de vidrio. Samuel aprendió a distinguir el llanto de hambre del de sueño, el gemido de incomodidad del berrinche sin motivo. Cuando Clara se agitaba, la acunaba en el hueco del brazo izquierdo y murmuraba palabras que nunca había dicho a nadie. Cuando Tomás se ponía rojo de furia, le bastaba caminar de un lado al otro, contando pasos, hasta que el pequeño rendía. Su enojo. En el rancho siempre había trabajo. Arreglar la cerca, desmalezar, revisar el pozo. Ahora cada tarea tenía espectadores. Samuel hablaba en voz baja mientras reparaba una rueda o afinaba la montura, explicando como si los gemelos entendieran. Y aunque apenas balbuceaban, sus risas sin dientes le daban la sensación de que aprobaban. El esfuerzo. La escuela de la señorita Abigail un día, al entrar al pueblo con los pequeños en la alforja de cuero, la maestra Abigail lo interceptó frente a la iglesia. Era una mujer joven, de cabello recogido y ojos serenos, con fama de estricta en la pizarra y dulce en los recreos. «Samuel», dijo, «estos niños van a necesitar algo más que leche y techo. Déjeme pasar al rancho de vez en cuando. Les cantaré, les leeré cuentos. Y cuando llegue la edad, yo misma me ocuparé de enseñarles las primeras letras». Samuel la miró como si evaluara una cerca nueva. No era hombre de aceptar ayuda fácilmente, pero algo en la firmeza tranquila de la maestra le recordó la voz de doña Estela, la partera. Asintió. «Cuando guste». Desde entonces la maestra aparecía cada domingo con un libro bajo el brazo o una canción nueva. Los niños la escuchaban atentos, fascinados por la música de una voz distinta a la de Samuel. Él, mientras tanto, la observaba desde la mesa en silencio, agradecido sin saber cómo ponerlo en palabras. Un rancho con visitas, el ataque de Kane, había dejado claro que la soledad era peligrosa. Así que poco a poco, el rancho se convirtió en lugar de encuentro. Rojas, el herrero, se aparecía con excusa de probar una cerradura nueva. Hank mandaba sacos de harina porque sobran en el salón. La señora Bell dejaba frascos de compota en la ventana. Incluso Doyle, el alguacil, comenzó a patrullar más seguido por los alrededores, disimulando su preocupación con frases como «pasaba a ver si las cercas aguantan el viento del este». Samuel, que siempre había vivido solo, descubrió que la presencia de otros no era una carga, sino un alivio. La risa de los gemelos, cada vez más despiertos, parecía invitar a la gente a quedarse. La casa de tablas grises, antes muda, empezó a llenarse de voces y olores. Pan recién horneado, cuero trabajado,
Leña quemada. La conversación con el alguacil una tarde, Doyle se detuvo frente al porche mientras Samuel daba de beber a los pequeños. El alguacil bajó del caballo, se sacudió el polvo del uniforme y mirando a los bebés dijo: «Nunca pensé que fueras tú quien los cuidaría, Sam. Te confieso que cuando los alzaste en el entierro de su madre pensé, este hombre no durará ni un mes con ellos». Samuel se encogió de hombros. «Yo también lo pensé». Doyle rió por lo bajo y se sentó en el escalón. «Pero mira, ya llevan meses, y si resististe a Cain puedes resistir cualquier cosa. El pueblo entero sabe que estos niños tienen un padre, aunque no compartan tu sangre». Samuel bajó la vista a Clara, que dormitaba en su regazo, y luego a Tomás, que mordisqueaba su propio puño. No respondió enseguida. Cuando lo hizo, su voz salió grave pero suave. «Quizá Dios sabía lo que me faltaba en la casa». El alguacil lo miró largo rato y asintió sin más palabras. Un nuevo comienzo, el invierno se acercaba. Samuel reforzó las paredes del establo, acumuló leña, guardó grano en sacos altos y reparó las goteras del techo. Mientras trabajaba, los gemelos lo seguían con la mirada, riendo al ver cómo levantaba polvo o cómo el martillo golpeaba los clavos. Una noche clara, con el cielo lleno de estrellas heladas, Samuel los cargó a ambos y salió al porche. El aire olía a leña y a tierra fría. Señaló con el dedo hacia el horizonte. Allá, donde la montaña toca el cielo, pasa el tren. Y más allá, hay tierras que nunca han visto sus ojos. Pero aquí es nuestro hogar. Los niños no entendían, pero su risa resonó como campanas diminutas en la oscuridad. Samuel sonrió, raro en él, y pensó que la vida por fin le había devuelto algo de lo que le había quitado. Red Rock, con sus calles polvorientas y su gente áspera, nunca olvidó aquel día en que nadie reclamó a los gemelos recién nacidos, hasta que un ranchero solitario decidió hacerlo. Y desde entonces, cada vez que alguien pasaba frente al rancho McGraw y escuchaba risas de niños mezcladas con el mugido de las vacas o el relincho de un caballo, entendían que incluso en las tierras más duras del oeste podían florecer la ternura y el coraje. Samuel, sentado en su mecedora con los dos pequeños en brazos, miraba las llanuras y sabía que no estaba solo. El silencio del rancho ya no era vacío, era hogar.